Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos por grabar un nuevo video. Estamos grabando un nuevo video. Así Diana, es. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Ya llevamos un tiempecito sin grabar, ¿verdad? Ya nos dimos un receso. Nos dimos un pequeño receso. Y el día de hoy, vamos a hablar del tema de la comunicación. Comunicación. Muy- Comunicación. ¿Qué es para ti la comunicación, Diana? La comunicación, híjole, es que comunicar implica todo. O sea, implica la forma en la que yo me doy a entender, pero no desde únicamente palabras, sino incluso desde mi postura, desde esos pequeños gestos que de repente podemos hacer y que no están implícitos en una palabra. Estuve viendo un artículo donde decía que la comunicación no verbal Ajá. abarca un 65% de la comunicación. Exactamente. Es sumamente importante la comunicación no verbal. ¿Cómo es para ti la comunicación? Para mí es un emisor, Ajá. un mensaje y un receptor. Claro, ¿Sí? sí, de acuerdo. Entonces, dentro de todo esto, este, qué pasa cuando no hay una comunicación asertiva, ¿no? Híjole, es que yo creo que cuando no hay una comunicación asertiva se rompen muchas cosas y se pueden llegar a romper vínculos. Y sobre todo ahora, bueno, yo a lo mejor voy a escucharme muy viejita, pero ahora con las redes sociales, el WhatsApp y demás, siento que el medio de comunicación no está completo porque se puede malinterpretar muchas cosas, precisamente desde esta parte de que la comunicación no verbal es sumamente importante. Pues a través de WhatsApp no hay comunicación no verbal. Pues a través de WhatsApp, ¿cuántas veces, por ejemplo, a mí me pasó hace poquito, estaba mandando un mensaje Ajá. y cuando mando el mensaje, mira, precisamente es un tema que estamos Es hablando un de mi tema, comunicación, ¿no? claro. Que repito mucho las cosas. O sea, Ajá. estoy hablando y luego te vuelvo a repetir lo mismo y te vuelvo a repetir lo mismo luego a veces hay personas que hace pensar como que están tontos, ¿no? Estoy medio, Como que, ajá. ajá, como que sí me entiendes, o como cuando estás hablando con alguien, ¿no? Y te dice eso, ¿no? ¿Sí me ¿Sí me entiendes? entiendes? Sí, Exacto. sí, sí me explicó. Ajá, sí me explico. Ajá. Entonces estaba por WhatsApp y empecé a mandar unos mensajes con unas personas Ajá. y todo se malinterpretó. Todo se malinterpretó porque yo creo que sí hay una conexión. Sí hay una conexión que te hace sentir a la otra persona del otro lado de la pantalla, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que sobre todo en WhatsApp tiene mucho que ver el estado de ánimo en el que tú estás. Si tú estás receptivo, a lo mejor lo puedes tomar como, ah, ok. Pero si también en tu estado de ánimo ese día andas que no te calienta ni el sol, todo lo vas a tomar a mal. Y vaya que sí pasa, ¿verdad? Vaya que sí. Vaya que sí pasa. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de hablar y comunicar? Hablar es hablar sin sentido, sin tener como, solo por no quedarme callado, solo por, sin ningún contexto, sin ningún contenido. Estaba viendo también un artículo donde dice que hay personas que pueden aguantar el silencio, que ¿Ok? incluso hasta para una negociación, Ajá. si tú estás con una persona que aguanta los silencios, es Sí, una claro. persona muy difícil para poder negociar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a vender un carro y le estoy diciendo, no, mira que el carro está muy bien y que tiene muy bien las llantas y todo esto, y la persona se queda totalmente callada, Claro. a mí me va a impulsar a A hablar seguir más, hablando, a seguir claro. hablando, A tratar de a convencerlo. tratar de convencerlo, cuando a lo mejor los silencios son muy Los buenos. silencios son Ajá, importantísimos. en esa conversación donde yo esté vendiendo un carro y tengo un cliente que el cliente, este, guarda los silencios, en ese punto para mí va a ser frustrante porque yo no sé guardar silencio y Claro. hago chistes en los momentos incómodos, Sí, ¿no? claro. Ajá, Para como romper el hielo. para romper el hielo, pero realmente eso me pone en un lugar de desventaja muy cañón. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué crees que te puede poner en un lugar de desventaja? ¿Por qué me puede poner en un lugar de desventaja? Porque, este, porque, porque, porque si yo no hablo, voy a pensar que el otro no le está pareciendo, ¿no? Ok, Como la venta, ok. entonces yo voy a decir más cosas y voy a decir más cosas y tal vez le voy a dar una información que es innecesaria para él. Claro, Y obviamente él va a salir beneficiado porque va a tener mucha más información de mí que yo de él. exacto, ¿Sí? exacto. Entonces creo que esta parte de la comunicación lleva como a esta parte, ¿no? De también el silencio es bueno. El silencio es muy importante, o sea, incluso ahora te comparto desde la parte terapéutica. eh,
muchas veces pensamos que el terapeuta tiene que estar hablando y hablando y hablando y hablando y diciéndote para poder inducirte. Y realmente no. O sea, tampoco podemos, creo que todo es un punto medio, ¿no? O sea, ni llegar con un terapeuta y que se quede callado y a ver, te escucho. Y callado toda la sesión, pues también es como de... Imagínate, mm, hay personas que he visto que van a terapia y no dicen nada. sí, claro, pero probablemente en ese momento de su necesidad es estar con ellos. Porque, de hecho, en algún lado escuché de un paciente que llegaba a las terapias y no decía absolutamente nada. Ok, Y que se llevó 3 terapias así, ok. porque no le gustaba compartir, porque lo estaba llevando a fuerzas, ¿no? Sí, sí, sí. Y él decidía su tiempo con el silencio. Entonces, el silencio estaba diciendo mucho. Claro, El silencio claro. estaba diciendo mucho. También es un método de comunicación el silencio. En la famosa frase de si no hay mensaje, también es mensaje. Sí, te está mandando un mensaje muy claro, ¿no? Claro, o sea, no hay ¿Cuál sería el respuesta. mensaje claro para ti si alguien se quedara callado en una terapia, Diana? Híjole, si alguien se quedara callado en una Imagínate que terapia, llegas al consultorio, ya tienes a tu paciente ahí, y de repente llegas y hola, muy buenas tardes, yo soy Diana. Y se ajá, queda callado, totalmente callado. una, está en resistencia y viene a fuerza. O sea, realmente viene a fuerza y está ahí como para cumplir, Ok. simplemente. ¿Qué haría yo? Sí. Respetar ese silencio. ¿Y te quedarías callada también? Probablemente intentaría inducirlo de los Ajá. primeros minutos. Recuerda que los primeros minutos son para la comunicación es Sí, claro. importantísimo. Importantísimo. Entonces, intentar inducirlo a una plática, a que me platique de él. Si no hay respuesta, es simplemente respetar su... Te voy a decir un caso de la comunicación A ver, bien importante. a ver. Llega una de las personas con las que trabajo en la clínica de rehabilitación, llega y me dice, oye, los primeros 15 minutos de tu relación fueron los primeros 15 minutos de cuando conociste a esa persona. Sí, claro. Entonces me decía, por ejemplo, yo a mi pareja la conocí en la escuela. Y Ajá. cuando yo llego y me siento en la banca, ella me dice, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Entonces se levanta y cierra la puerta. Ok. Toda su relación se la pasó mandándolo de lo que Sí, tenía me que hacer. imagino, por supuesto. Toda la relación se la Claro. pasó mandándolo. ¿Cómo Entonces, fueron nuestros primeros 15 minutos? ¿cómo fueron nuestros primeros 15 minutos, Diana, en la maestría? Sí, claro. Híjole, no sé. No me Yo acuerdo. tampoco. De lo que sí me acuerdo es que te marqué. Te Sí, marqué. sí Y me eso yo, marcaste. yo contaría esos como los primeros 15 minutos. Sí, porque fue donde hubo más interacción. Ajá. Ajá. Que no sé ni por qué te marqué, ¿verdad? Bueno, sí sé por qué te marqué, pero no sé por qué te marqué a ti, ¿sí? Fue instinto. Pero yo creo que fue muy bueno. Sí, Yo creo que claro. fue muy bueno. Oye, ya estamos aquí en un podcast, ¿no? Exacto. Y en base a la comunicación, el hablar y transmitir no se me hace, bueno, uno habla intentando transmitir, Claro. más sin embargo, a veces hablamos por automático. Claro. Estaba viendo que nosotros ya vivimos en automático. Las palabras que decimos son en automático, que muchas veces no nos detenemos a ver qué es lo que estamos hablando, Ok. ¿sí? Este, ¿cómo se te hace a ti una forma de comunicación asertiva? Creo que una, ay, híjole, es que es mi tema también, porque una forma de comunicación asertiva sería transmitir lo que realmente quieres en ese momento o lo que realmente necesitas, cosa que tampoco hacemos, porque el que dirán, él se va a enojar, muchas cosas que pasan por la cabeza, dices, mejor no digo esto, mejor no lo otro, mejor no le digo que me molesta esto porque se va a molestar y te quedas callado. Y muchas de las cosas que también he visto es que ya no preguntamos. Ah, claro, Uno nos de quedamos los, callados. uno de los grandes errores de la comunicación es asumir que el otro está entendiendo lo que yo le estoy tratando Por de decir. supuesto, por Sí. supuesto. Por ejemplo, yo puedo estar hablando con una persona y yo asumo que ya le transmití el mensaje, pero tal vez él lo está tomando de otra forma. Cada cabeza es un mundo y todos Exacto, somos diferentes en la forma en la que recibimos la información. exacto. Y bueno, a mí me pasa mucho con mis hijos, que ellos están en su rollo y de repente me preguntan algo y es como de, mamá, esto. Y así de, no sé de qué me estás hablando. Dijo, sí es, o sea, porque ellos creen que yo estoy entendiendo lo que ellos me quieren decir, cuando en Claro. realidad es como de, "Ah, no sé ni qué me estás diciendo". Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. Imagínate que llega una persona, un señor que se la pasa trabajando todos los días, que sale de las 9 de la mañana y llega a las 9 de la noche a su casa, ¿no? Ajá. Corte A, llega a su casa, se sienta
Y cuando se sienta, su mujer le avienta el plato a la mesa. Ok. Entonces él se para muy furioso, se Ajá. para furioso y dice, oye, ¿por qué me avientas el plato? Hay una discusión, salen de bronca y ya el señor se duerme en el sillón y la señora en la cama, ¿no? Ok. Corte A. Corte B. Llega el señor, avienta le avientan el plato y el señor voltea y le dice, amor, ¿estás enojada? Y dice, no, es que el plato estaba caliente. Sí, claro. O Ajá. sea, todo es asumir, o sea, el suponer destruye muchas cosas. Y muchas veces el no preguntar o desde cuando nos movemos desde las heridas, cuando Claro. nos manejamos desde la parte del rechazo y volvemos otra vez a las heridas, ¿no? Que son fundamentales en esta situación porque Exacto. yo a lo mejor puedo estar sintiendo el rechazo de una persona. Claro que si yo me acerco a esa persona y le pregunto si me está rechazando, de alguna forma tiene un conflicto conmigo y me dice no, pero sus actitudes siguen siendo las mismas, entonces quiere decir que tiene un problema, pero que no es capaz de decirlo, ¿no? Exactamente, que no tiene la asertividad o la confianza de decirlo. Y no es la confianza en ti, es la confianza en sí mismo, La creo confianza yo. en sí mismo, pero ¿no te ha pasado, por ejemplo, que hay personas con las que tú tienes un conflicto y esta persona, por ejemplo, tú llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Noté que la otra vez que te vi no me saludaste. Y te dice, ay, perdón, no me di cuenta. Y Ujú. luego, ok, y luego pasa otra situación, oye, ¿sabes qué? Noté que fue mi cumpleaños y no fuiste. Ajá, O sea, y hay varias situaciones que van pasando dentro de esta comunicación, ajá. pero tú cada que hablas con la persona te dice que todo está bien. Pero ¿qué te dicen sus acciones? ¿Qué te dicen sus ¿Qué te dicen acciones? sus acciones al final de cuentas? O sea, si ella te puede decir, no, todo está perfecto, todo es excelente, pero ¿qué te dicen? ¿Qué te dice con sus ¿Y acciones? qué hacer en esta parte, no? ¿Qué hacer en la parte donde yo veo que hay acciones mal, pero esta persona no es capaz de decírmelas, no es capaz de comunicármelo, porque a lo mejor es algo con lo que realmente no es mi bronca, Sí, es de es bronca de de él, ella, ¿no? ajá, o de él. O de él, ajá. Y cómo funcionan en este tipo de situaciones. ¿Cómo funcionaría esto, Diana? Híjole, creo que lo más maduro sería decirlo, y es que, ¿sabes qué? He notado que está pasando esto, no sé si hay algún tema conmigo, te pediría que lo habláramos. En el caso de que te diga, no, todo bien, Ajá, ¿qué pasa si dice que todo está bien? pues si yo me estoy sintiendo rechazado, si yo me estoy sintiendo no a gusto con esa interacción, pues lo más evidente y desde mi mecanismo de defensa sería tomar distancia. Tomar distancia. Porque si ya intenté y dice que todo bien, ya le pregunté una y otra vez y todo bien, pero no lo estoy sintiendo de esa forma, como por qué voy a seguir en un lugar. Y cómo no ser engañado? ¿Qué tal que si eres tú? O sea, porque a mí me pasa eso, ¿no? Yo intento alejarme de las personas y digo, no seré yo el que está mal. Volvemos a lo mismo, o sea, sí, sí, claro, puede ser que seas tú el que estás mal, sin embargo, pues entonces se toma distancia. Si esa persona no está queriendo tener un vínculo en ese momento contigo o no de la forma que tú quieres, pues entonces simplemente tomar distancia. Distancia, pero eso duele. Claro, Eso claro que duele, tomar duele. distancia. Y cómo, o sea, vamos a suponer, ¿no? Es un familiar. Ok. Es alguien con quien te gusta convivir, pero sin embargo ves que contigo no, cuando hay un círculo social, hay un círculo familiar que se está, dentro de esta situación, pero es tú y esa persona. Ok. ¿Cómo manejarlo? Definitivamente es tomar distancia y alejarme y tratar mis temas o Obviamente tratar tus temas, o sea, claro que todos debemos de tratar nuestros temas, sobre todo conforme los vamos descubriendo y los vamos haciendo conscientes, porque te voy a decir una frase que justamente este fin de semana un profesor nos dijo, y fue, si ya lo haces consciente y sigues actuando exactamente igual, eres un pendejo inconsciente. eres un pendejo inconsciente. Si lo Exacto. haces Si lo consciente, haces inconsciente, si ya sabes algo y aún así lo sigues repitiendo, vaya, si ya hiciste consciente algo y no estás cambiando nada, eres un pendejo gracias. consciente. Se te quedó esta con la eres un Ajá. pendejo consciente. O sea, porque ya lo hiciste consciente, pero sigues haciendo lo mismo. Entonces, nada más te estás haciendo, güey. Nada más te estás haciendo, güey. Ajá. Pero si lo trabajas y dices, ok, ya vi esto, lo trabajo, y si por el momento la relación no se puede dar de una forma más fraterna, más amorosa o más integral, pues entonces a lo mejor sí ser lo más diplomático posible. Lo más diplomático posible. Si es un núcleo familiar donde no te puedes y no te quieres salir, porque al final de cuentas familia, pues es familia,
y es una red de apoyo en cierto momento, o debería de ser una red de apoyo, pues a lo mejor ser lo más diplomáticos posibles. Lo más diplomático posible. ¿Cómo te suena a ti eso? A mí no me suena, yo no quiero ser diplomático definitivamente. Entonces tomar distancia. Tomar distancia, Creo que sí. lo más recomendable en todo caso es serte leal a lo que tú sientes, serte fiel a tus sí y a tus no. Y no invalidar también, no Invalidar. invalidarme, porque también el hecho de hacerme creer a mí mismo como que no, es que a lo mejor no es así o esto, es como autoengañarme, ¿no? Exacto, o sea, verte y decir, ok, yo tengo esto y esto podrá ser esto y esto, pero también en este momento creo que no está funcionando así, no invalidar lo que estás sintiendo y hacerte caso. Es que yo creo que todo proceso pasa desde el hecho de hacerte caso a ti, serte fiel a tus sí y a tus no. Cuando algo aquí te vibra un no, es no y hazte caso. Y no hagas por querer cumplir. Sí, claro. O sea, por el que van a decir, por el ay, no sé qué, no te invalides por cumplir las expectativas de otra persona. Sí, por cumplir las expectativas de los demás. Exactamente. Ay, qué complejo, ¿no? Qué complejo es esto de la comunicación. Creo que para llevar una comunicación asertiva hoy en día con todas las redes sociales que están, todos los comentarios que se toman fuera de contexto, Claro. todas las situaciones que hace falta más la empatía hacia la persona y cómo poner una empatía dentro de un contexto donde no hay emociones, Exacto. donde es o son mensajes, no son emociones. Exacto. Es que sí creo que estamos en una sociedad y en un momento en el que pasamos de ser una comunidad realmente, o sea, de ser empáticos y tomar en cuenta al otro, al volvernos sumamente individualistas y sumamente egoístas. Y todo en extremo es malo, o sea, toda la polaridad es mala, o sea, ni todo es negro ni todo es blanco. Y sí creo que el serte fiel no significa pelearte con todo el mundo. O sea, el serte fiel a tus emociones y a validarte no significa pelearte y no ser empático con los demás. Al contrario, conforme te vas conociendo, conforme vas descubriéndote, pues poder entender un poco más a los demás, pero no todos estamos en esa sintonía, no todos estamos en ese proceso y no todos tenemos por qué querer. No todos tenemos por qué querer, efectivamente. Creo que no todos tenemos por qué querer funcionar de esa manera, ¿no? Exacto. Este, ¿Por qué te quedaste? me quedé pensando en el tema de la comunicación, de cómo el lenguaje corporal también habla mucho dentro de la comunicación, ¿no? Dime un ejemplo de un caso de lenguaje corporal que hayas visto dentro de algún proceso terapéutico. Ok, te voy a platicar un caso de un señor que tengo en terapia en estos momentos. Es un señor, y es una dinámica que ya te la platiqué, pero bueno, la voy a platicar aquí para que la conozcan. Yo acabo de entrar a un grupo de terapia, pero yo no conozco los contextos de vida de los pacientes porque no se maneja así, vaya, no me dan un expediente en donde me diga, ya trabajo esto y lo otro. Entonces yo en mi necesidad y en mi neurosis de querer saber cómo y qué parte de su proceso van. De que nos gusta el chisme. Claro, que nos gusta el chisme. Somos Dicen que los psicólogos somos los más chismosos, somos ¿no? chismosos Ajá. certificados. Yo creé una dinámica en donde les pedí que se dibujaran a sí mismos junto con sus cosas o lo que consideran más importante en su vida. Esta persona se dibuja a él solo. Ok. O sea, en el dibujo, en la hoja, no hay otro dibujo más que él solo. Al momento de yo pedirle que me retroalimente qué fue lo que dibujó, dice que se dibujó él solo y que no dibujó nada más porque en sí para él todo lo que hay alrededor y en la vida es importante. Entonces que nunca acabaría de dibujar todo. Si tú te quedas con el discurso de lo que dice él, Ujú. pues dices, ok, qué hueva dibujar todo, ¿ah? Ajá. Pero ¿qué te dice a ti, por ejemplo, ese lenguaje no verbal? Porque al final de cuentas no lo está diciendo con palabras el dibujo. Si me estoy dibujando yo solo, ¿qué me dice el lenguaje no verbal? Pues que soy muy egocéntrico. Puede ser que seas muy Que egocéntrico. soy muy egocéntrico, que... ¿Cómo? ¿De qué color se dibujó? A lápiz, A a lápiz. lápiz. A lápiz. ¿Qué opciones tenía? Crayolas, colores, plumones y lápiz.
El lápiz. Yo lo tomaría como más como un no me importa nada. Ajá. Como un me vale. Me vale. O sea, me dijiste que dibujara y es lo que estoy haciendo. Ok, Punto. Ajá. ok. O sea, eso conociendo únicamente el dibujo. Sí. Ahora yo te platico que el señor siempre que llega está en una postura así, Escondiéndose. ¿sí? No escondiéndose, pero sí en una posición o así, siempre agachado, em, como haciéndose bolita. Como haciéndose bolita. Podría ser protegiéndose. Exacto. Yo lo percibí desde una forma de me siento solo. Me siento solo, no tengo a nadie alrededor en quien confiar. Híjole, qué interesante. Qué interesante, más sin embargo, mucho de ese proceso se tendría que ver con el contexto del Sí, proceso. claro, claro, por Ajá. supuesto. Sin embargo, ¿te fijas cómo va cambiando la forma de ver la situación conforme vamos obteniendo más información? Sí, Por claro. supuesto. O sea, tomo en cuenta el dibujo, tomo en cuenta las posturas en las que siempre veo al señor, camina arrastrando los pies, y cosas así que entonces van sumando el contexto del lenguaje no verbal. Porque sí lo podríamos ver como una parte de depresión, más sin embargo, la depresión básicamente es enojo, Sí, claro, es enojo. detrás de una depresión muy profunda hay un enojo muy Pero cañón. también puede ser soberbia, Puede porque, ser. porque la soberbia no nada más da donde yo soy el mejor y yo puedo y yo esto, sino también la soberbia da donde yo soy el que sufro más. Ah, por supuesto, yo soy el víctima, Yo pero sé. entonces para mí ya tengo dos vertientes a las cuales puedo checar por dónde empezar a trabajar. Y en esta parte es, ok, me estoy comunicando desde esta manera, pero ¿quién es quien quiero que me vea? Exacto. Porque también quiere que alguien lo vea. Por supuesto, si no, no estaría en ese proceso terapéutico. Ajá, quiere que alguien lo vea. Y entonces hay que descubrir quién es quien quiere que lo vea, ¿no? Así Para poder es. superar ese proceso terapéutico. Y más que nada, no es para poderlo superar porque es como si estuviera buscando la validación de algo, de alguien de alguna forma, pero no la está encontrando. Exacto. Creo que es para que lo haga consciente y vea el por qué está buscando la validación de esa persona. ¿Qué Híjole, hay detrás de? sí, y muchas veces, por ejemplo, yo me he fijado en las cuestiones de pareja, ¿no? Cuando se alza la voz que la comunicación no está siendo asertiva y todo Ujú. ya se está yendo al carajo, es como una parte donde yo grito para que me escuches, Claro. ¿sí? Porque a una persona que grita es porque él tiene a alguien muy lejos, ¿no? Sí, se supone que así debería de Si tuviera funcionar. alguien cerca, pues no le tendría que gritar, Exacto. ¿sí? Es como la parte de que el mensaje no está siendo recibido. Desde mi percepción siento que no me estás escuchando. Desde mi percepción, siento que no me estás escuchando. No quiere decir que no sea escuchado. Quiere Exactamente. decir que de su percepción no está siendo escuchado. Exactamente. Órale, qué interesante está este tema de la comunicación, ¿no? Bastante. Interesante y difícil. Es muy difícil. Es muy difícil el tema de la comunicación. Es sumamente difícil porque también es darte cuenta de cómo te comunicas y cómo puedes invalidar a los demás y sin darte cuenta. Sí, porque la comunicación es no, es emisor, Emisor, mensaje, mensaje. receptor. Exacto. ¿Sí? Entonces, si el mensaje no está bien diseñado o no tiene las características para hacer un buen mensaje, el receptor no lo está. No, no, pues no lo va a entender ni lo va a captar y luego, o sea, y es en dos vías, porque así es como yo me comunico, pero también como tú te comunicas conmigo. O sea, imagínate que yo soy una persona que en mi lenguaje no verbal suelo llegar mucho al contacto. O sea, y te agarro del hombro y te agarro la pierna y cosas Cálmate con tu lenguaje no verbal. bueno, en la rodilla, tampoco es acá una sobadera. Y tú eres una persona que no te gusta el contacto, entonces inmediatamente vas a poner una barrera respecto a lo que yo te estoy diciendo. Porque si yo me la paso tocándote, te vas a hacer, ¿cómo te sentirías tú si yo me la paso No, pues me tocándote? sentiría invadido. Invadido y dejas de entonces prestar atención a lo que yo te estoy Y estoy diciendo, prestando atención a lo que está, a lo que me estás tocando. sí, lo que me estás tocando, o sea, la pierna, el brazo, pues, sí, ¿Sí? y desde esta parte ya no prestaría atención al tema en concreto de lo que se está Exacto. hablando y por supuesto, y eso también pasa cuando tengo un proceso terapéutico abierto, estoy pasando por una situación difícil y alguien me está queriendo hacer llegar un mensaje, es muy también, dependiendo del mensaje y dependiendo del proceso, también puede ser que eso me lleve a no escuchar. Por supuesto. Por ejemplo, yo que estuviera pasando por una depresión muy fuerte,
donde lo único que pienso es en yo y en las posibilidades como mi mundo puede ser destruido. Bueno, desde tu parte catastrófica, Desde, por sí, claro que lo supuesto. estoy exagerando, donde todo el mundo se va a caer a mi alrededor. Claro, Y llegas tú y me quieres transmitir un mensaje de algo que tiene que ver con, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor yo estoy tan metido en mi mundo que no logro escucharte. claro. Sí, entonces, Ni empatizar con la emoción que yo te estoy no, ni reflejando. empatizar. Entonces ahí la comunicación se quebra. ¿Y qué harías tú en ese caso, Diana? No, pues es que es que ahí es donde entra la comunicación asertiva. Y creo que también ahí entra la responsabilidad emocional de decir, oye, en este momento no estoy bien, no eres tú, literal, no eres tú, soy yo, dame chance. Por ejemplo, te voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Yo estoy en un proceso de muchos cambios en este momento, personales, en mi familia, con mis hijos, y que yo no me había dado cuenta que estos cambios, y conforme he ido avanzando en la maestría, los hago más conscientes, me estoy aislando o estuve aislando. Entonces, de estar muy presente en WhatsApp para todo el mundo, dejé de contestar, dejé de no estar al pendiente, dejé de, pues sí, de interactuar, de estar ahí disponible. Al punto que una persona que quiero mucho y que probablemente va a ver este podcast, Saludos. pues me mandó a la chingada, ¿no? Así como de es que tú en este momento no, bla, bla, bla. Ese día yo me sentí muy mal porque entré en mi punto de víctima de, no, es que no me entiende, no le estoy tratando de explicar y todo esto. Dijo, no. Y le admiro eso, que haya puesto su límite. De hecho, sabes que en este momento tú no me estás dando lo que yo busco, no gracias. Y desde ahí fue como, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no me estoy comunicando? O sea, ¿por qué no le estoy diciendo a las personas cómo me siento? No para que me entiendan y digan, ay, pobrecita de Diana, sino para que respeten mi espacio, ¿no? Es como de, dame chance, o sea, estoy acomodándome, no estoy para ti en este momento como tú quieres, dame chance. A partir de ese día, en ese momento, empecé a mandar mensajes a personas que desde mi perspectiva las alejé. Ok. Así como de, a ti no porque no te siento alejado, entonces te aguantas. Sí, no, ni me la puse, no te preocupes. Ni me puse el chaleco, yo te estaba escuchando tranquilamente. Entonces sí fue como el, a ver, siento, o sea, una disculpa si estos días me he aislado, pero es que estoy en un proceso de bla, 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 bla. Y agradezco a las personas que dijeron, no te preocupes, sí me di cuenta. Y aquí estoy, ¿no? Ajá. Continúa. Entonces fue como el, gracias, gracias porque me has empezado a conocer tan bien que sabes que no estoy en un buen momento. Gracias. Y a la persona que decidió irse, pues también gracias, porque también me hizo darme cuenta de cómo estaba fallando mi comunicación en ese momento. ¿Cómo estaba fallando tu comunicación y cómo hay personas que no están para quedarse en este Claro. momento? Y muchas de esas veces se agradece. Sí, claro. Se Se lo agradece agradezco. también, las personas que se van también se agradece. Las Sí, personas claro. que deciden no estar cuando no estamos para esa persona y que es como puro para allá, pero nada para acá, entonces ahí se agradece, la Sí, verdad. se agradece. Mira, todos llegamos a la vida de todos con un propósito. Y probablemente el propósito de esta persona fue el mostrarme que en este momento me estaba aislando. Decir, ¿por qué me estoy aislando? ¿Por qué estoy alejando a la gente? ¿Cómo Y es? ahí es la comunicación asertiva, Y es la comunicación donde hay asertiva. que expresar lo que sentimos. Así Y si es. expresando lo que sentimos, si poniendo en una parte la emoción que estoy teniendo en este momento y no y también se vale decir no, Sí, también es se bueno vale. recibir los no, ¿sabes qué? Claro, en este Yo no momento no. en este momento pues cuando me hables, cuando estés bien me avisas, ¿no? Y ya uno Claro. decidirá O si estoy o no. incluso si llegas, o sea, deseo que estés bien, pero ya no quiero saber de ti, pues es también como de, ok, Sí, que sería un punto muy catastrófico porque muchas veces dentro de las relaciones se fractura la relación cuando no hay una comunicación asertiva. Este, más sin embargo, creo que también habiéndola hay mucho, ¿cómo se llama? Ah, ay, sí.
Continúa. Ok. Se me fue el poquito, me distrajo. Vamos a tener que editar esta parte. Tenemos TDA, Ajá. tenemos déficit, entonces Tengo déficit de imagínate. atención, entonces cuando una luz se mueve, me distrae. Claro, somos Sí, dos. y sí, se me fue. Y- Se me fue. Entonces ahí, por ejemplo, ya no tuvimos una comunicación Exacto, asertiva. porque ya se nos fue el avión. Sí, ¿y qué pasa con las personas que se distraen, que se distraen muy fáciles en una conversación? Claro, y puedes llegar a pensar que no te está poniendo atención. Sí, por ejemplo, hay personas que yo conozco que literal estás platicando con esa persona y pasa algo y ya se le fue totalmente la onda. se Que le yo fue la conozco, yo soy así totalmente. Sí, claro. Ajá, Sí, y sí, sientes sí. que no te están prestando atención. ¿Otra vez? Otra vez. O le empieza a entrar el toque por el Le foco empieza a y entrar ya el todo valió. así de que chin, mira ese foquito está parpadeando y ya, se acabó la comunicación. Y valió gorro la Sí. comunicación. Sí, es una película que vimos en la clase de comunicación, ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿La pianista? No. La otra. Ay, Dios, ¿cuál fue la otra? Sí, claro. Ah, de esta chava. ¿Cuál vimos? Era una de un señor que tenía unos niños. Ah, claro, es que en comunicación vimos muchísimas películas. Claro, no me acuerdo cómo se llama en este momento. ¿Cuál era la primicia de esa película? ¿Por qué fue parte de la clase de comunicación? Parte de la clase. Bueno, según yo recuerdo el contexto de la película, era un señor que tenía aislados completamente a sus hijos y a su esposa. ¿Es esa? Sí, esa. Mexicana, por cierto, esa película es mexicana. Por aquí que Agustín ponga el nombre. Ajá, sí, aquí lo estoy poniendo. Ok, Aquí. ok. Ajá. Porque ahorita lo investigamos. Era algo del castillo, algo de castillo, pero bueno. Sí. Era tenerlos completamente aislados del mundo de fuera, ¿Por qué? porque él lo consideraba peligroso. Él lo consideraba peligroso, él hacía su vida normal, común y corriente como cualquier ser humano, sin embargo a su hija y a su esposa y a sus hijos, fíjate, algo me reflejó ahí, a su esposa y a sus hijos los tenía completamente aislados. En el momento en el que empiezan a tener contacto con el mundo exterior, él pierde la cabeza. Pero mal plan. El Castillo de la Pureza es un Ajá. señor que tiene aislados totalmente a sus hijos del mundo exterior porque cree que es peligroso para Así ellos. es. Entonces, desde esta dinámica, ellos empiezan a tener contacto con el mundo exterior y el señor, el papá, pierde la cabeza por completo. Exacto. ¿Qué viste tú en eso, en la parte de la comunicación? Ya te vi. ¿Qué viste tú en la parte de la comunicación con eso? ¿Qué vi yo en la parte de la comunicación? Híjole, es que me voy mucho a la parte de que la esposa sí conocía el mundo exterior y por no tener conflictos con el marido, no lo contradecía, no los invalidaba completamente e invalidaba a sus hijos. ¿Te acuerdas cuáles son las patologías dentro de la comunicación? ¿Las patologías dentro de la comunicación me las recuerdas? No. Ok, gracias. No me acuerdo cuáles son las... Es un tema difícil la Sí, es comunicación. que es un tema difícil y creo que en la materia nos hizo mucho ruido a muchos. Sí, no, O sea, nos tronó a muchos. la comunicación es tan importante y hay tantas deficiencias dentro de la comunicación que es complejo hablar de la Es comunicación. complejo. O sea, creemos que es un tema súper sencillo porque nos comunicamos todo el tiempo, pero no, o sea, la comunicación es tan compleja que no es fácil. Ajá, sí. Y que el campo energético nos está diciendo que efectivamente la comunicación es nuestro tema. Que no, la comunicación no es nuestro tema. Te lo voy a decir, es uno de los temas más difíciles que he tocado. Sí, claro. Sí, Es uno de los temas más difíciles y tiene que ver mucho porque incluso hasta la maestría, cuando estuve en el tema de la comunicación, para mí fue un tema bien complicado. Sí, es que es pesado, es complicado. Y a mí me hablaban y me hablaban y me hablaban sobre este tema y a la hora de yo quererlo entender, para mí es muy complejo. Definitivamente hay cuestiones que a donde te manda la comunicación. Por ejemplo, estaba viendo lo que no comprende el cerebro, no lo puede procesar. No, claro, porque no hay forma. No hay forma de que lo procese y por tanto lo anula. Exacto. Ahora, en la parte de la comunicación, donde alguien me está hablando de alguna situación que está pasando y yo no entiendo de lo que me está hablando, mi cerebro lo va a anular Sí, y claro, no va a haber una comunicación asertiva dentro de ese contexto. Exactamente. Sí, lo nulificas completamente y para ti no existe. Y por lo tanto no va a haber empatía, no va a haber respuesta y no va a haber nada. No hay nada absolutamente. Entonces hay un lapso, hay un corte en la comunicación. Vaya. Híjole, qué tema tan complicado.
A mí me gustaría que personas que están viéndonos de alguna manera también nos apoyen con el tema de la Sí, comunicación. claro. Que nos ayuden a ver laberinto donde uno entra cuando quiere expresarse. Por ejemplo, los niños. Los niños, su método de comunicación es mucho con el juego. Sí, claro. Hubo un paciente en alguna ocasión. Este paciente era un niño que iba y traía problemas de conducta y cuestiones de ese tipo. Ujú. Y va con el psicólogo y este le empieza a poner a dibujar con arena y con figuritas y pone al león arriba de su papá siempre, como que se lo va a comer. Ok. Entonces, durante varias terapias estuvo trabajando esto con el niño para ver por qué tenía tanto miedo de este león. Y llegó al punto donde el niño había descubierto al papá y a la mamá teniendo relaciones sexuales. El Ok. león era la mamá que estaba arriba de él. Ok, qué Entonces, interesante. él lo tomó como que lo estaba atacando. La mamá estaba atacando al papá. Ajá, la mamá estaba atacando al Que ahí papá. va mucho más allá. O sea, imagínate el vínculo que tiene, desde mi perspectiva, mucho más fuerte con el papá que con la mamá. A ver, cuéntame por qué. Porque a la mamá la ve como la agresora Sí, claro, totalmente. y al papá lo ve como el indefenso. Sí, el Entonces, vínculo es más grande con el papá, ¿no? ajá, es como de te entiendo, te justifico hasta cierto punto. Y entonces a la mamá la ve como una agresora, no solamente con el papá, probablemente. Y entonces ahí hay que revisar un poquito el ¿Qué tema onda de con la mamá? ¿qué onda con la mamá? ¿Qué onda con la relación con la mamá? Exactamente. Ujú, Tu sí. toque en estos momentos Sí, está al así. máximo mi comunicación está, pero ya lo estoy empezando a regular. Sí, ya no se puede hacer absolutamente nada en este momento. Es un efecto. Sí, es un efecto, qué curioso, ¿no? Muy curioso, ajá. Y entonces este niño empieza a tener problemas en su forma de comunicarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es un niño, no sabe cómo decirlo. No lo entiendo. Yo pienso que parte de la comunicación que se tiene que tener entre seres humanos es mucho con el amor. Sí, claro. Porque la comunicación que se da dentro de la violencia o dentro de la neurosis o dentro del miedo o dentro de cualquier emoción que estemos teniendo en ese momento, creo que primero hay que atender la necesidad, es que hay que atender el sentimiento Claro. y luego una vez ya poder tener comunicación con otra persona cuando haya un conflicto. Híjole, y qué importante es, por ejemplo, para los que estamos en esto de la terapia, Ujú. estar atentos y observar cualquier signo, cualquier información, porque todo es información, todo comunica. Por ejemplo, ¿a ti qué te diría una persona que está dejando de comer? Una persona que está dejando de comer que no quiere engordar. Ok, ok, Sí, ¿no? Una persona que está ok. dejando de comer que no quiere engordar. Eso se podría llamar como un trastorno alimenticio. Eso me está indicando una oralidad. Ok, Una oralidad. Yo lo llevaría más al tema de mamá. claro, porque ¿quién es la primera persona o la figura que te alimenta? Mamá. Mamá. Entonces, sí hay un trastorno alimenticio, pero mira, también hay una cuestión bien interesante, ¿eh? Muchos de los adolescentes dentro del proceso y niños, yo por ejemplo lo vi en mis hijos, mi Ajá, hijo llegó a tener trastornos alimenticios, ok. de que no quería comer, pero luego esto se ve más en los niños, ¿no? Porque esto de las verduras y toda esta onda, ¿no? De que no les gustan las Sí, sin verduras. embargo, debería de ser, o sea, me refiero a este cambio, no como el ay, no como las verduras, no como, porque los niños llega un punto en el que no te comen más que milanesas y papas, por ejemplo, ¿no? Y no te comen otra cosa, pero si ya hay un conflicto con la nutrición, ya hay un conflicto con el dejar de comer, sí, definitivamente tiene mucho que ver que están en una etapa los adolescentes en las que cuenta mucho la imagen social, que cuenta mucho el qué van a decir mis amigos y todo esto. Siempre cualquier tema de nutrición que tenga que ver con el peso, tiene que ver con mamá, con conflictos con mamá. Y ahí es donde, por ejemplo, si un paciente que tiene trastornos alimenticios, vamos a suponer una chavita de 16 años que llega con trastornos alimenticios, ya sea no comer o O comer comer en exceso. demasiado, ¿tú cómo lo valorarías? A ver, dime un ejemplo de alguien que coma demasiado, que llegue con un trastorno de este tipo, y alguien que llegue con un trastorno de que no come. Ok,
¿Qué pasa con una persona que a lo mejor come demasiado? Necesito nutrientes, necesito a mamá, necesito ser visto por mamá. Con una persona que está dejando de comer es, me está asfixiando, no quiero a mamá, rechazo lo que simbólicamente para el inconsciente significa la comida, que es el vínculo con mamá. Ok, ok. ¿Para ti qué sería? Para mí sería, para mí sería exactamente, creo que igual, creo que lo tomaría de la misma manera. Una persona que se está haciendo daño por no comer es para llamar la atención de mamá, es Sí, como claro. para decir, me estoy muriendo, me estoy Me estoy matando. matando lentamente. Me estoy matando lentamente porque estoy bien encabronado contigo. Exactamente. Sí. Hay algo que me emputa de ti. Y yo le vería a alguien que come demasiado, le vería más como una sobreprotección. Sí, me estoy El protegiendo. exceso de comer. Sí, Sí. claro, me estoy protegiendo. Definitivamente el sobrepeso. Y hay muchas cosas, muchas enfermedades que significan protección. O sea, y que tu cuerpo habla, tu cuerpo, aunque tú no hables, tu cuerpo solito comunica. Pues muy bien, Diana. Me encantó mucho este podcast, aunque fue Así es. algo complicado. Creo que es hora de terminar, de despedirnos y decirle a nuestra audiencia que compartan, den like y esperen el siguiente. El siguiente tema va a ser sobre adicciones. Sobre adicciones. ¿Sí? Aquí estaremos. Síganos en nuestras redes sociales y por favor ayúdenos a compartir. Ayúdanos a compartir y denle like. Gracias. Hasta Gracias. luego. Bye.